Me voy a referir a la estrategia fármaco-invasiva, específicamente en nuestro país, no tengo conflictos de intereses. Esto ya fue visto, así que voy rápido con esto. Cuando los tiempos de la angioplastia no dan o están en más de 2 horas para la elección de la misma, el trombólítico debe ser seguido, como ya lo dijo Sebastián y ya lo dijo Núñez, debe ser seguido una transferencia a un centro con capacidad de angioplastia, y ahí preguntarnos si la reperfusión se produjo o no se produjo exitosamente. Si esa respuesta es no, es la angioplastia de rescate. Si la respuesta es sí, va a una estrategia fármaco-invasiva con cateterismo de rutina, en las primeras de 2 a 24 horas. Esto ya fue visto, así que yo lo voy a pasar rápidamente. Y algunos elementos de fundamentación del porqué de esto. O sea, es obvio que la estrategia fármaco-invasiva es la alternativa al tratamiento cuando la angioplastia primaria tiene tiempos inaceptables. Esto está basado en múltiples evidencias, no voy a andar en esto porque ya fue presentado, pero el concepto que muestran todos estos trabajos es que si nosotros demoramos en la realización de angioplastia primaria, estamos aumentando la mortalidad de los pacientes. Si aumentamos los tiempos, estamos aumentando la mortalidad de los pacientes, por lo cual nuestro objetivo de reperfusión debe ser hecho en los tiempos adecuados. Y si no podemos hacer angioplastia, tenemos que hacer trombolíticos seguidos de una estrategia fármaco-invasiva. Si la angioplastia, la trombolisis es fallida, esto es el estudio REACT, es la angioplastia de rescate, que es el mejor tratamiento posible frente al tratamiento médico o nueva trombolisis, y eso se mantiene a los 4 años, como ven en este diapositivo, donde se observa claramente que el mejor tratamiento es la angioplastia de rescate frente a la repetición de la trombolisis o un manejo conservador. Ahora, ¿qué pasa con la trombolisis exitosa? ¿Qué hacemos posteriormente? Ya fue dicho por Sebastián y por Núñez, por lo cual no voy a ahondar en esto, simplemente destacar estos metaanálisis, que siempre las metaanálisis son una especie de condensación de la información que tenemos. Voy a referirme a que es el de Sousa, que muestra claramente que en el endpoint combinado de muerte, reinfarto e isquemia hay una reducción significativa favorable a una estrategia sistemática de cateterismo e intervención posterior a la fibrinólisis. Eso se da por reducción de la tasa de reinfarto, por reducción de la tasa de isquemia a 30 días, pero es interesante que no se da en términos de muerte exclusivamente, o sea que en ese sentido hay una situación similar con respecto a una estrategia más conservadora guiada por isquemia. Y otro dato muy relevante de este metaanálisis, que eso no es a costo de, una estrategia invasiva no es a costo de inseguridad del paciente. Por ejemplo, no aumenta el sangrado, como ven aquí, y tampoco aumenta la tasa de stroke, o sea que no lo puse en el diapositivo, pero que es así. Este es el último metaanálisis referido al tema, que me interesa destacar un aspecto de este metaanálisis, y es que en lo global es favorable a lo que es mortalidad de infarto con respecto a un tratamiento más conservador del paciente postrombolítico, pero fíjense que en todos los grupos analizados, en todos los subgrupos de este metaanálisis, la eficacia de una estrategia fármaco-invasiva es superior a un manejo conservador, salvo en lo que es la clase Kilby de Kilby-Kimball, en los demás grupos es absolutamente superior. Y eso se repite también en el año, o sea que esta estrategia fármaco-invasiva en los diferentes subgrupos de tratamiento es eficaz, no solamente en lo global, sino en los diferentes subgrupos de tratamiento. De todas maneras, hay una cosa que hay que destacar, esto está reflejado después en las guías que fueron hechas en el Uruguay. Obviamente el paciente de mayor riesgo es el que más se beneficia. Es el metaanálisis de Borges y colaboradores, donde en un análisis bastante sutil, digamos, bastante especializado de los pacientes en cuanto a la evaluación del riesgo basal, cuanto mayor es el riesgo basal, más se benefician en la tasa de reinfarto o de muerte de infarto. O sea que es obvio, y eso son obvias cosas que se repiten siempre en medicina, el paciente de mayor riesgo en general es el que se beneficia más de la estrategia más invasiva. Bien, entonces, la segunda pregunta es, sabemos que tenemos que hacer estrategia fármaco-invasiva, ya hay evidencia suficiente para plantearla. ¿Cuándo hay que realizarla? No se debe pagar precio a una precocidad demasiado grande. El estudio ASCENT 4 lo demuestra claramente. Fíjense, el estudio ASCENT 4, en el protocolo del ASCENT 4 se planteaba menos de 2 horas, y fíjense que fueron 104 minutos de demora entre la realización del trombolítico y la realización de la angioplastia. Y fíjense que eso determinó que el comité de monitoreo de datos suspendiera el procedimiento, el estudio, por un exceso de mortalidad de los pacientes de la rama invasiva. O sea que no hay que ser, como dice acá el diapositivo, hay que ser precoz pero no inmediato. Si tenemos trombolisis exitosa, nos podemos tomar un tiempo, la recomendación de las guías actuales es entre 12 y 24 horas, las últimas guías europeas, pero podemos tomar un tiempo de alguna manera de descanso del paciente para poder hacer la estrategia invasiva.
Con los pacientes muy precoces, ya lo analizó Sebastián y Núñez, no voy a andar en esto, pero el STRING Trial es un estudio muy interesante porque son pacientes muy precoces de menos de 3 horas de evolución, donde además la angioplastia no se podía hacer en menos de 1 hora, o sea, el tiempo estimado era más de 1 hora. Y en ese contexto, paciente muy precoz, con una angioplastia relativamente tardía en los tiempos, en ese contexto, en el endpoint combinado del estudio que fue muerte, shock por falla cardíaca congestiva o reinfarto, no hubo diferencias significativas. Y esto se repite pues, en el mundo real. Esto es el fast myocardial infarction, es un registro francés, donde fíjense que la lisis prehospitalaria, o sea, la lisis más precoz, asociada a una estrategia invasiva en la mayoría de los pacientes, es la que tuvo mejores resultados con respecto a sobrevida. Eso es interesante. O sea, el paciente muy precoz, los trombolíticos compiten bastante bien con la angioplastia primaria si esos trombolíticos están asociados a una estrategia fármaco-invasiva. O sea que el concepto es, una estrategia fármaco-invasiva es muy competitiva con una angioplastia primaria de los pacientes muy precoces. Y así lo refleja la guía europea. Vieron que la guía europea plantea que es indicación 1A y lo pone en la misma proporción de eficacia en las primeras 3 horas y después de las siguientes 3 horas, en esos pacientes no tan precoces, ahí la angioplastia empieza a predominar claramente sobre la estrategia fármaco-invasiva. O sea que en el paciente precoz tenemos que ser muy estrictos. El concepto es que tenemos que manejar los tiempos muy estrictamente y en la angioplastia primaria tenemos que ser más estrictos todavía con los pacientes muy precoces. Bien. ¿Qué pasa en el Uruguay? En esto me voy a detener un poquito más. El Uruguay, es un dispositivo extraído de datos de Juncker y colaboradores y la presentación de Mayol en el PCR del 2016. En Uruguay hay dos lugares básicamente de realización de hemodinamia, en Montevideo y en Salto. Los datos de la derecha son datos que todavía no tenían integrado la presencia de Salto en el contexto actual, pero lo de Salto ustedes saben que es relativamente reciente, o sea que estos son datos que pueden plantearse todavía al momento actual. Lo que es llamativo de esto es que la población uruguaya no recibe reperfusión en una proporción muy relevante de los casos. La estimación es variable, pero es cerca del 50% para Juncker y colaboradores. Los datos que trae Mayol son un poquito más optimistas, pero fíjese que en el interior el 40% no recibe reperfusión, el 42% recibe trombolíticos y angioplastia primaria el 18%. Y en Montevideo, fíjese, en estos datos, la cuarta parte de la población no recibe reperfusión. Es posible que todavía sea más. O sea que los datos son clarísimos. El problema nuestro es la reperfusión. Y segundo, los tiempos. Ese es el problema básico del Uruguay. Y en ese sentido, hemos trabajado en conjunto con la Cátedra de Cardiología, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular para confeccionar este programa de reperfusión del infarto agudo de miocardio, que no me voy a extender en él porque no es el tema que tengo que desarrollar, pero sí me voy a referir a la estrategia fármaco-invasiva. Este es el programa, o sea, básicamente lo que dice es que si hay menos de 2 horas se puede hacer angioplastia primaria, pero si hay más de 2 horas de demora hay que hacer trombolíticos, y que si se hacen trombolíticos, si hay fibrinolisis exitosa es una cosa, si no es exitosa es otra, obviamente, y en ese paciente, si no tiene criterios de reperfusión, pues entonces esta es la indicación, y es obvia, es la angioplastia de rescate en forma inmediata. Esta es la recomendación que hicimos en abril de 2017, después de mucho tiempo de consenso entre los diferentes actores. ¿Qué pasa con los pacientes reperfundidos exitosamente? Si los pacientes son de alto riesgo, y eso fue consensuado por este grupo, si los pacientes son de alto riesgo y los criterios de alto riesgo son estos, infarto extenso, disminución de la función ventricular, falla cardíaca, inestabilidad hemodinámica o eléctrica, si tiene esas condiciones, pues el paciente tiene que derivarse a una sala de cateterismos para realizar la angioplastia, la estrategia fármaco-invasiva entre las 3 y las 24 horas, o sea, difiere en 1 hora con respecto a la guía europea. Y si el paciente no tiene criterios de reperfusión, si no tiene criterios de alto riesgo, tiene reperfusión pero no tiene criterios de alto riesgo, pues entonces eso queda en una frase muy discutida, pero que en definitiva llegamos a un consenso, de que será el juicio clínico, los avances del conocimiento y la disponibilidad de recursos la que definan la conducta a plantearse. O sea, en definitiva, y en español básico,
queda a criterio del médico tratante tomar la conducta de lo que hacer en el paciente que no se integre a los criterios de alto riesgo. Lo otro en lo cual me quiero detener son datos que fueron presentados recientemente por el Fondo Nacional de Recursos y que tienen que ver con esto de la estrategia fármaco-invasiva y los criterios y las estrategias de reperfusión. El Fondo Nacional de Recursos presentó este trabajo que está publicado en la web, ahí está la referencia, que muestra que en un grupo de pacientes que son cerca de 3.000 pacientes reperfundidos en el Uruguay, un grupo que son más de 2.000 pacientes son angioplastias primarias y unos 600, 800 son pacientes sometidos a trombolíticos. Y en ese contexto, fíjense que la sobrevida a 5 años es prácticamente superpuesta. Ahora, si van a analizar los datos, son datos muy interesantes. Fíjense en el primer señalamiento que yo hago, referido a los tiempos de angioplastia primaria de trombolíticos. Fíjense que angioplastia primaria, el promedio es, la mediana, perdón, es de 2.5 horas. O sea, son excesivos, sin duda. Lo que es el trombolítico es 1.1. O sea que, sin duda que ahí, en estos números, los trombolíticos están sacando ventaja a la angioplastia, puesto que los tiempos son menores. Entonces, el mensaje en esto es muy claro. Si hacemos angioplastia primaria, tenemos que hacerla más precozmente. Es lo que decía el doctor Mayo recién. Tenemos que acortar los tiempos. Bien, y lo otro es el tema de la asociación de trombolíticos y estrategia de reperfusión posterior por angioplastia. Fíjense que prácticamente más de la mitad, 56.7% de los pacientes, en algún momento después de los trombolíticos recibió una angioplastia, y en las primeras 24 horas recibió un 29.6%, o sea, un 30%. O sea que en el Uruguay, en estos datos publicados por el Fondo Nacional de Recursos, un 30% de los pacientes sometidos a a trombolíticos, son derivados posteriormente de una angioplastia en las primeras 24 horas. Bien, lo otro son los tiempos de demora. Estos ya son datos repetidos de cosas que ya conocemos. En el Uruguay, si yo demoro, por cada hora de demora en la reperfusión, estoy aumentando la mortalidad a 2 años en 4.6%. Son datos que ya vimos de otros diapositivos, pero está visto también en Uruguay que es así, y los tiempos de demora son los culpables de que aumente la mortalidad. Y por último, el último diapositivo que quiero mostrarles es este referido a esta población, y es que, miren el segundo renglón, en los pacientes que recibieron trombolíticos y recibieron angioplastia posterior, si miran las curvas, miren los porcentajes de sobrevivencia, la sobrevivencia a 3 años fue la mejor de todos los grupos. Es interesante esto, ¿no? O sea que el mensaje que está dando esto, muchachos, si somos precoces, tenemos una trombolisis en la primera hora y después le hacemos angioplastia, vamos a tener la menor mortalidad. O sea, ese es el mensaje que estamos dando. Y creo que ese mensaje es muy importante. Son datos nuestros. Si hacemos las cosas bien, vamos a reducir la mortalidad, ya sea reduciendo el tiempo en la angioplastia primaria o explicando la estrategia fármaco-invasiva con derivación del paciente a cateterismo después de la trombolisis. En definitiva, entonces, angioplastia primaria es la primera opción para la reperfusión en el infarto. El cumplimiento de los tiempos es esencial en la reperfusión en el infarto. La estrategia fármaco-invasiva es la alternativa cuando los tiempos para la angioplastia no pueden cumplirse. Su beneficio se muestra especialmente en la reducción de tasa de reinfarto y de eventos isquémicos en relación a la estrategia de reperfusión guiada por isquemia. Los pacientes con mayor beneficio de esta estrategia son los pacientes de mayor riesgo. En nuestro país, un programa consensuado por los diferentes actores en el infarto aspira a optimizar el acceso a la reperfusión de nuestra población y, finalmente, la mejoría de los tiempos de reperfusión y la difusión de los trombolíticos asociados a una estrategia fármaco-invasiva son los principales desafíos que este programa tiene, que en definitiva es nuestro país. Muchas gracias.